Me avisan, por favor, para ver qué puedo hacer, si me puedo mover para otro lado o algo así. Pero de momento me dijeron que se escuchaba bien, así que si igual no se me pega ni nada, todo bien. Pero si se empieza a pegar o se empieza a escuchar mucho ruido de fondo, me avisan, ¿ok? Este, bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar con los talleres de nivelación de física 2, donde vamos a empezar a ver el, los temas de vector de posición y movimiento parabólico. Perdón, tengo algo, permítame un momento, tengo que, un minuto, un minuto. Listo, ahora sí. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo temas de vector de posición y movimiento parabólico. ¿Qué implica esto? Bueno, todo lo que hemos visto hasta el momento, lo que vimos en la primera clase fue el tema de vectores, descomposición de vectores, cómo operar vectores y el resto de las clases, bueno, de la 2 a la 4 hemos estado viendo cinemática y descripción de movimiento en una dimensión. O sea, algo se mueve para adelante, algo se mueve para atrás y solo en una dimensión, ¿ok? No hemos visto izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cinemática en más de una dimensión, en dos o tres dimensiones, ¿ok? Y aquí es donde entra movimiento parabólico. ¿Por qué se llama movimiento parabólico? Porque, bueno, cuando tenemos movimiento en dos dimensiones, por lo menos, como por ejemplo, como cuando tiramos algo o cuando algo se mueve en en el eje horizontal y también cae, vamos a tener un movimiento en dos dimensiones que va a describir una forma de parábola. ¿Okay? Entonces vamos a irlo viendo. Básicamente, la clase de hoy nos va a servir para acomodar y para darnos cuenta de la unión que hay entre el tema de vectores que vimos en la primera clase y del tema de cinemática que vimos en las otras clases. ¿Ok? Entonces vamos a ir trabajando eso. Bueno, básicamente, eh, ¿qué pasa con el tema de los vectores y la cinemática? Bueno, si recuerdan, nosotros decíamos que la velocidad estaba dada por el desplazamiento entre el cambio en el tiempo. ¿Okay? Eso lo vimos. Pero ¿qué pasa si mi desplazamiento ya no es solo en el eje X o solo en el eje Y cuando tenemos caída libre? Aquí yo quiero ver desplazamientos espaciales en dos y tres dimensiones. Ok, entonces, ¿cómo vamos a operar eso? Básicamente vamos a utilizar el vector de desplazamiento como un vector R. ¿Okay? Un vector R que me va a describir la posición en el espacio de un determinado sistema. ¿Ok? Entonces veámoslo por acá. Tenemos un eje de coordenadas en tres dimensiones, tenemos X, Y, Z, y aquí queremos ubicar este punto P espacialmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a partir de un vector de posición. Básicamente lo ubicamos con coordenadas espaciales. ¿Okay? Decimos, por ejemplo, que el vector, perdón, que el punto está ubicado en X, en el eje X, en una distancia Y, en el eje Y, aquí, y en una distancia Z, en el eje Z. ¿Okay? Y pues eso es lo que tenemos acá, un vector de posición. Qué sé yo, este X podría ser 2 metros, este Y podría ser 4 metros y este Z 5 metros. Entonces, básicamente el vector de posición me ayuda a ubicar un punto espacialmente. Antes, lo que vimos en cinemática, no necesitaba escribir un vector de posición, por lo menos no de esta forma, porque solo estábamos trabajando con una dimensión. Entonces, por ejemplo, solo estábamos trabajando hasta aquí, con el eje X. Entonces, nada más definíamos la dirección para adelante o para atrás con el signo de lo que tuviera el X. Si era -2, iba hacia atrás. Si era 2, 2, iba hacia el frente. ¿Okay?
Aquí, como ya tenemos 3 dimensiones, entonces tenemos que movernos en esas 3 dimensiones. Y básicamente, entonces, si yo, por ejemplo, quisiera describir la velocidad media que tiene un cuerpo, pero en un sistema tridimensional, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, exactamente igual que como lo habíamos calculado, nada más que haciendo la extrapolación a hasta 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, yo voy a definir, por ejemplo, un R2 como el punto donde está, como lo que antes definíamos como posición final, y es básicamente la ubicación espacial de esa posición final que va a tener el objeto. Y el R1, este de acá, era lo que antes definíamos como posición inicial. Básicamente un vector de posición, uno de estos, que me va a describir el punto inicial desde el que partió el objeto en cuestión. ¿Ok? Entonces, yo hago la resta de esos dos vectores y, ¿verdad? La resta, eso lo dominábamos desde la primera clase, resta de vectores, nada más restábamos las componentes x de R1, perdón, R2X menos R1X y así con cada una de las componentes. Y bueno, el tiempo es un escalar, el tiempo no es un vector, así que esto van a ser números normales, pueden ser 8 y 9. Y nada más tengo que tomar esta operación, ¿ok? Esto me va a dar como resultado un vector de velocidad en 3 dimensiones también. O bueno, en las dimensiones que tenga el vector R. Podría estar en 2 dimensiones, nada más. Entonces, esto lo podemos ver así. Por ejemplo, dice que la velocidad media entre los puntos P1 y P2 tiene la misma dirección que el desplazamiento delta R. ¿Okay? Entonces, ¿cómo describo ese delta R? Bueno, tenemos un punto aquí en el espacio, un P1, un punto en el espacio acá, P2, y yo lo que hago es ubicarlos espacialmente cada uno con un vector, como los que vimos ahorita. Y luego nada más hago esa resta de vectores, y si divido esa resta de vectores entre el tiempo, voy a obtener la velocidad media. Y pues, y lo mismo que cuando trabajamos con una dimensión, cuando tengo velocidad en una dirección es porque tengo desplazamiento en esa dirección. ¿Okay? Eh, de momento estamos bien con este concepto, con el concepto de visualizar ahora la cinemática en 3 dimensiones. Vamos a irlo viendo con más calma, pero de momento lo que dije, estamos bien. ¿Okay? Veo un pulgar ahí arriba, asumo que los demás están bien también por ahí. Ok, entonces vamos a ver y a describir principalmente el movimiento de proyectiles en esta clase de hoy. ¿Qué es un proyectil? Bueno, un proyectil quizá lo asocien con un arma o algo por el estilo, pero un proyectil puedo ser yo aquí tirándole un avión de papel, bueno, no un avión de papel, digamos que una bola de papel a un amigo por allá. Ok, entonces, ¿qué movimiento va a describir esa bola de papel? Visualícenlo ustedes en sus casas, o bueno, a partir de las experiencias que hayan tenido en la vida, de qué trayectoria sigue esa bola de papel. Bueno, va a empezar a subir y llega a un punto máximo y luego baja. Ok, si lo tiré bien, le llega a mi amigo, si lo tiré mal, puede venirse para acá, etcétera. Okay, eso es lo que describimos como movimiento de proyectiles. Y básicamente es como cosas que se tiran en el aire, pero que también tienen desplazamiento en algún eje horizontal, ¿ok? Vemos que esto tiene desplazamiento horizontal, pero yo lo tiro en el aire. ¿Y qué particularidad tiene esto? Bueno, que básicamente si yo lo tiro en el aire, va a experimentar la aceleración gravitatoria de la Tierra. ¿Okay? Recordemos que todo lo que esté parado en la Tierra tiene una aceleración gravitatoria de menos g, donde g era menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a describir este tipo de movimiento. ¿Okay? Entonces vemos acá una breve introducción a cinemática en 2 dimensiones. Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar el vector de velocidad con el que esté saliendo mi proyectil. En este caso vean que aquí tenemos eje Y, eje X, tenemos una trayectoria que sigue un objeto, el objeto digamos que se está empezando en el origen, entonces este objeto va a seguir esta trayectoria, ¿verdad? De forma parabólica, con una cierta velocidad inicial. Esta velocidad inicial, a partir de el ángulo con el que se está disparando el objeto en cuestión, yo puedo
descomponerla. ¿Cómo la descompongo? Con una descomposición vectorial como la que vimos en nuestra primera clase. Puedo descomponerla en el eje X, velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. ¿Okay? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? ¿Okay? Hacer esto, esta descomposición básicamente me va a permitir hacer un análisis individual de cada uno de las componentes de velocidad. ¿Y por qué me sirve eso? Bueno, porque cada una se comporta de forma distinta, de una forma específica que ya hemos trabajado en estos talleres de nivelación. Básicamente, siempre y cuando estemos trabajando, ¿verdad? Con condiciones ideales de que no hay fricción del aire, de que la aceleración gravitacional es uniforme, etcétera, vamos a tener que la componente en el eje X de la velocidad se va a mover como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener eh, una velocidad en X que no va a cambiar, se va a mover de forma uniforme. Nada más, vuelvo a hacer la pregunta, ¿se me sigue escuchando bien o se escucha mucho ruido de fondo? ¿Sí me entienden bien? Sí, se escucha Ok, bien. perfecto, gracias. Ok, entonces en el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener MRUA, ¿okay? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Básicamente vamos a tratar la velocidad en el eje Y como que si se estuviera moviendo en caída libre. ¿Okay? ¿Por qué en caída libre? Bueno, pues porque se ve afectado por una aceleración gravitacional constante de menos g. ¿Okay? Y esto solo aplica en el eje Y. O sea, nosotros, por la característica del mundo en el que vivimos, solo tenemos aceleración hacia abajo, ¿verdad? O sea, a uno no le pega un pull gravitacional, qué sé yo, que yo esté aquí y que de repente la Tierra me jale en esta dirección. No, ¿verdad? Y está haciendo la Tierra. No, la Tierra me jala solo hacia abajo. ¿Okay? Entonces, por eso es que la velocidad vertical se va a regir por movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con las mismas características de caída libre que ya hemos tratado y el movimiento en el eje X con M, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no vamos a tener una aceleración particular en el eje X. ¿Esto qué significa? Que nos vamos a mover con la misma velocidad en todo el intervalo que dure el proyectil desde donde sale hasta donde termina, pero en el eje X. ¿Okay? Si quieren pueden hacer la prueba en sus casas. Van a ver que el cuerpo cae con una cierta aceleración en el eje Y, pero la velocidad de, por ejemplo, pasarse algo de una mano a la otra en el eje X no va a variar. O sea, el proyectil no se frena ni se acelera tampoco en el eje X. O sea, tenemos una velocidad constante. Como les dije, esto con condiciones ideales de que no haya viento, que no haya resistencia del aire, entre otras cosas. Okay, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esto que acabo de mencionar. Tenemos una velocidad y un ángulo con el que sé que se dispara esa velocidad. Lo vamos a descomponer y vamos a trabajar individualmente cada una de las velocidades. ¿Okay? Eh, Esto es lo que necesito que me entiendan de esta diapositiva. Entonces esto es básicamente lo que dije. Lo que vamos a hacer es descomponer al movimiento en X como MRU y al movimiento en Y como MRUA, ¿verdad? ¿Cómo hacía esa descomposición de vectores? Bueno, si me dan el vector digamos, me dan la magnitud, me dicen que la velocidad es de 12 metros por segundo, por ejemplo, y me dan un ángulo, que tengo ahí? Yo tengo un vector como un Pitágoras aquí, ¿verdad? Hemos dicho que este sería V0, este sería VY y este sería Vx. Entonces, ¿cómo lo descomponía? Igual que como vimos en la primera clase, con el seno del ángulo multiplicado por la velocidad inicial, en este caso, para el eje Y, y para el eje X con el coseno del ángulo. Si me dieran este ángulo de aquí en lugar de este, ¿qué pasa? Si me dieran este ángulo de aquí, ¿cuál es el opuesto de acá? El AX, ¿verdad? La X del vector. Eso también lo vimos en la primera clase. Este, entonces, aquí yo obtendría la X con el seno de este ángulo alfa de acá, este alfa. Entonces, por eso yo no puedo solo casarme con la idea de decir que VY es con el seno del alfa,
del ángulo acá, sino que tengo que hacer ese análisis, ¿verdad? O si me dan este ángulo, yo nada más saco el recíproco con este, tomando en cuenta que esto de aquí son 90 grados. Entonces a 90 le resto este ángulo que tengo acá y me va a dar este otro ángulo beta de aquí. Eso ustedes pueden maniobrarlo como ustedes prefieran, ¿ok? Pero la idea es que hagamos la descomposición de los vectores como la hicimos en la primera clase. Y entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a estar trabajando para el movimiento de proyectiles? Bueno, con respecto a la posición, pues tenemos posición en el eje X y posición en el eje Y. Tenemos que estas primeras dos ecuaciones describen la posición en el eje X y Y en función del tiempo. Si lo ven, ahí estamos en función del tiempo. Mientras que estas otras dos ecuaciones de acá describen la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y en función del tiempo también. Si lo ven, veamos acá un detalle muy importante. ¿Qué me quiere decir esta ecuación? Así como la ven, que básicamente la velocidad en el eje X no depende del tiempo, o sea, es constante. Nuevamente tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Okay, entonces tenemos estas ecuaciones que me van a describir el movimiento parabólico. Esta y esta son de MRUA, nosotros ya las conocemos. Y esta son de MRU. Okay, nada más voy a hacer la distinción aquí. Esta y esta, MRU. Y esta MRUA. ¿Sí? ¿Verdad? Todo bien con eso. Y pues básicamente esto es todo lo que necesitamos saber. Nada más aquí otro ejemplo. Básicamente me dice, me razona el por qué si yo, imaginemos que estoy aquí y que quiero, ok, esto no es un ejemplo muy políticamente correcto, ¿verdad? Pero me sirve para hacer la explicación sobre movimiento parabólico. Digamos que yo estoy acá y que quiero dispararle a este monito de acá. Okay, ¿qué pasa si yo desde aquí apunto directamente hacia el mono en esta dirección? ¿Qué va a pasar? Que la bala va a tomar esta trayectoria. ¿Por qué? Va a tomar una trayectoria parabólica. Las cosas no se mueven en línea recta cuando tienen algún tipo de desplazamiento en el eje Y, ¿okay? En el eje arriba, abajo. ¿Por qué? Nuevamente la aceleración gravitacional. ¿Okay? Entonces, en un mundo que no tuviera gravedad, pues sí, para yo dispararle un objetivo que tengo acá, tendría que apuntarle literalmente en línea recta. Pero ¿qué pasa? Algunos de ustedes también habrán jugado juegos de como Call of Duty o así, donde cuando uno quiere dispararle a un objetivo que está como muy lejos o algo así, lo mejor que uno puede hacer es apuntar más para arriba, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera dispararle a este objetivo de acá, yo apuntaría como por aquí tal vez, esperando que el proyectil haga esto. ¿Por qué? Por el movimiento parabólico que se describe. Todos estos juegos, Call of Duty, Battlefield, los first person shooters, utilizan ecuaciones de movimiento para describir la trayectoria de los proyectiles. Todo eso es pura física y todo eso es un montón de dinámica en los videojuegos que es pura mate básicamente. Y se describe con las ecuaciones que hemos visto, pues. Sí, ok, entonces hasta acá estamos bien con el tema de entender cómo funciona el movimiento parabólico, ok, porque básicamente esta es toda la materia que tenemos que ver el día de hoy. Nada más, ya les voy a hacer un ejercicio y continuamos, ok. Bueno, ahí tengo varios pulgares, parece que estamos bastante bien con el tema de entender cómo funciona el movimiento parabólico. Gracias ahí a todos los que dieron pulgar. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo directamente. Vamos a empezar a darle con este ejemplo de acá. Vamos a hacer estos dos problemas. Ahí me disculpan que estén en inglés, eh, pero este fue un problemilla ahí que me encontré bastante bueno. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Dice que tenemos esta configuración de acá que vamos a ver en la figura. Básicamente tenemos como una rampa ahí donde un esquiador sale volando de la rampa y pues impacta en un determinado punto B debajo en la nieve, asumiendo que esto es nieve.
vemos que el esquiador sale con una cierta velocidad VA de la rampa. Esto es normal porque viene desde aquí y pum, sale al aire. Entonces, en el momento en que esto sale al aire, se convierte en movimiento parabólico. ¿Okay? Tenemos movimiento, desplazamiento en el eje Y y desplazamiento en el eje X. Y en ese momento se me convirtió en movimiento parabólico. Y también puedo describir, por ejemplo, el ángulo que tiene la rampa. Yo puedo describir el ángulo que tiene la rampa, este ángulo zeta, y eso es lo que me dan ahorita. Entonces, me dan esta configuración. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de acá? Este triangulillo de ahí. Bueno, básicamente me dice las proporciones que tiene esta colina de aquí. ¿Okay? Ya vamos a ver para qué me sirve eso, principalmente para un tema de geometría. Ok, entonces vamos a ir apuntando los datos. ¿Qué datos me dan? El enunciado me dice que se observa que el esquiador abandona la rampa en el punto A, ¿ok? Con un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Dice que si golpea el punto B, si golpea el suelo en el punto B, o sea acá, que determine la velocidad inicial, VA, y el tiempo de vuelo de A. B. Bueno, el tiempo desde A hasta B. Okay, entonces, ¿qué me dan? En el enunciado nada más me dan 25 grados, que es el ángulo de inclinación que tiene de la rampa. ¿Y qué me da este otro enunciado? Bueno, perdón, el gráfico me da la geometría. Okay, entonces, ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Dice que tenemos un triángulo tal que así, que describe las proporciones de medición de la rampa. Okay, y me dicen que si yo describo esto, que lo voy a hacer acá mejor, si yo describo esto como un triángulo aquí, me dicen que toda esta sección vale 100 metros. ¿Okay? Voy a rehacer este triángulo ahí. Okay, okay, listo. Esto mide 100 metros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, con esto básicamente podría obtener el desplazamiento en el eje Y y el desplazamiento en el eje X. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una semejanza de triángulos. Básicamente me están diciendo que estos triángulos son semejantes. O sea, yo con una proporción puedo decir que esto igual son cosas que se vieron en el colegio, en mate general. Yo estoy asumiendo que ustedes ya saben cómo funciona el tema de triángulos semejantes. Que 100 es a 5, lo que 3 es a este lado. ¿Okay? A este lado pongámosle Y. ¿Okay? Entonces decimos que 100 metros es a 5, lo que una cantidad Y de metros es a 3. ¿Okay? Entonces, si yo hago ese calculillo ahí, nada más que tendría que hacer, tengo que pasar a multiplicar esto aquí. Todo bien, ¿ah? Entonces, voy a obtener que Y es 60 metros. ¿Okay? Básicamente, este triángulo tiene 60 metros acá. Y pues esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo obtengo este desplazamiento de acá? Puedo hacerlo nuevamente haciendo otra relación de triángulos aquí, con este, pero ahora con el 4, o con Pitágoras nada más. Entonces yo lo voy a sacar con Pitágoras, voy a tener que X va a ser 100, la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado, porque en este caso estamos buscando un cateto, todo eso entre raíz, y esto me da que ese lado de abajo mide 80 metros. Okay, entonces básicamente ya conozco la geometría de todo el sistema. Okay. Puedo decir que X, esto es el desplazamiento en el eje X. Sí, ¿verdad? Porque es lo que se desplaza en el eje X hasta que llega al punto de interés. Pero yo puedo decir que esta distancia, o sea, estos 60 metros, son el desplazamiento en Y. No, ¿por qué? Porque aquí me están diciendo que hay 4 metros más entre la colina esta y donde sale y la rampa. ¿Okay? Entonces ahí tenemos otros 4 metrillos que hay que considerar. Entonces, ¿cómo vamos a describir eso? Describimos que el desplazamiento en X es igual a posición final menos posición inicial. En este caso, posición inicial lo tomamos como 0, considerando un eje de coordenadas acá.
¿sí? Y eje X, eje Y. Entonces, básicamente, esto es igual a la posición final. Uy, perdón. Posición final. Y este desplazamiento en el eje X es de 80 metros. Para el caso del desplazamiento en el eje Y, nuevamente posición final menos posición inicial. ¿Cuál es mi posición final? Si yo considero un sistema de coordenadas aquí, X, Y, básicamente mi cero está aquí. ¿Okay? Mi cero es en la línea que cruza el punto B. O sea, ¿cuál es mi posición final? Mi posición final es Y igual a 0. Y mi posición inicial es Y igual a 64. ¿Por qué 64? Estos 60 más los 4 de la rampa. Ustedes perfectamente podrían tomar como un punto de referencia el punto donde sale el MAE de la rampa acá. Ustedes podrían hacerlo así. No hay ningún problema siempre y cuando respeten los signos. Les debería dar bien. Yo lo hago de esta forma. Entonces mi posición final es 0 menos mi posición inicial, que es 64 metros. Esto básicamente me va a dar que Y, o bueno, mi desplazamiento en Y es de menos 64 metros. Ahí estamos bien. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar las ecuaciones de movimiento parabólico que vimos ahorita. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad inicial y el tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tengo estas ecuaciones de acá. La velocidad inicial es esta de aquí o esta de acá. Y pues el tiempo es este. Sería nada más hacer ese despeje. Entonces vamos a describir primero las ecuaciones de posición. Recordemos que estas eran entonces las de posición y estas son las de velocidad. Entonces vamos a escribir la de posición para el eje X. La de posición para el eje X la voy a llamar ecuación 1 acá. Y nada más voy a sustituir los valores que conozco del problema de esta ecuación. ¿Cuál es mi posición en X? 80. Esto va a ser igual a mi velocidad inicial, que es lo que ando buscando, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 25. Por el tiempo. No conozco esa ecuación. ¿Puedo resolver este sistema? No. Necesito otra ecuación para hacer un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, mi segunda ecuación va a venir del movimiento en el eje Y. Nuevamente, voy a sustituir los datos de esta ecuación con los datos que conozco. Vamos a tener menos 64 Y V0 por el seno del ángulo, 25 en este caso, por el tiempo, menos un medio de la aceleración gravitacional, por t cuadrado. ¿Okay? Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Lamentablemente este sistema de ecuaciones no es lineal. Tengo un t cuadrado aquí y un t normal. O sea, no lo puedo resolver con la calculadora. En la calculadora ustedes pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales. Eso es súper útil, lo vamos a usar un montón. Bueno, depende de la carrera de la que sean, pero acá no nos sirve. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos que aplicar para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, por sustitución. Al hacerlo por sustitución, vamos a tener lo siguiente. Permítame un momento, se me va a descargar la compu. Disculpen, ahí están viendo mi pantalla todavía. Es que se me cerró el Teams y no sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, Ok, se sigue viendo. perfecto, gracias. Gracias a todos. Ok, entonces, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué tengo que hacer? Hacer sustitución. ¿De cuál es la más fácil? De esta, que es donde puedo despejar alguna de las dos variables. Ok, entonces, de la ecuación 1, vamos a poner de 1, vamos a despejar el tiempo. En este caso, para despejar el tiempo de aquí, ¿qué tengo que hacer? Nada más pasar todo esto, dividir acá. Entonces, el despeje del tiempo me va a quedar algo así. 80 entre
velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso 25 grados, y con esto despejado, yo ahora puedo sustituir en la ecuación 2. ¿Okay? Entonces, voy a poner acá, sustituyo en la ecuación 2, y esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar menos 64 por V0 por el seno de zeta, en este caso 25, por el tiempo aquí, menos 1/2 por 9,81 por t cuadrado. Es otra vez, sustituyo eso ahí, esto al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué voy a tener aquí? Aquí puedo hacer unas simplificaciones. Este V0 se va con este V0. El seno de 25 entre coseno de 25 se me va a hacer tangente. Voy a hacerlo con más calma aquí abajo. Voy a tener menos 64 por tangente de 25 grados. ¿Ok? Ajá, todo bien. Sí, me falta por el 80 en este caso. Por 80 menos, voy a poner la aceleración como G nada más, por 80 al cuadrado entre V0 por V0 cuadrado por coseno cuadrado de 25 grados. ¿Okay? Y aquí me hizo falta el 1/2. Voy a hacer esto un poquito para acá. Me hizo falta el 1/2, que básicamente lo voy a poner como un 2 aquí abajo. ¿Okay? Aquí nada más hice una transformación de esta ecuación a esto, nada más reordenando términos. Y esta ecuación que está acá, aunque ustedes quizá no lo visualicen de momento, es una ecuación muy, muy importante en movimiento parabólico. Básicamente, a esta ecuación se le conoce como la ecuación de la parábola. Y voy a sustituir valores aquí para que la veamos de una forma distinta. Voy a ponerla en azul. Esto es básicamente y, 64 es y, por tangente de zeta, por x, menos que por x al cuadrado, ¿sí? Entre 2 por velocidad inicial al cuadrado, por coseno cuadrado de zeta. Esta ecuación es súper, súper importante y la conocemos como ecuación de la parábola. ¿Por qué? Porque básicamente me describe a y en función de x. O sea, me va a describir por cada... ok, recordemos que este tipo de movimiento que es parabólico se ve como algo así. Entonces, básicamente esta ecuación me permite describir para un valor de x que yo quiera, qué valor de y voy a tener a partir de qué parámetros. En este caso, mis parámetros son la velocidad inicial y el ángulo de tiro inicial. ¿Okay? Entonces, a partir de estos dos parámetros, velocidad inicial y ángulo de tiro o de eyección, como le quieras llamar, yo voy a obtener una función de la posición de y en función de x. ¿Okay? Eso es muy importante y básicamente no depende del tiempo. Me da la estructura de la parábola. O sea, si yo quisiera graficar la parábola en el espacio, lo podría hacer con esta ecuación. ¿Por qué? Porque me lo pone como y en función de x. ¿Okay? Es muy importante. Entonces, con esta ecuación, con esta que tengo aquí arriba, ¿qué tengo? Bueno, tengo nada más una incógnita. ¿Cuál es esa incógnita en este caso? La velocidad inicial, porque sí conozco el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más hacer el despeje del V0. Puedo hacer ese despeje a mano, puedo hacerlo con la calculadora. Yo en este caso lo hago con la calculadora. No sé si ustedes saben hacer despejes con la calculadora. Si quieren les puedo explicar. Si no, bueno, a mí me da 19,42 metros por segundo. Okay. Básicamente hacer este despeje de acá. Esto me da una velocidad inicial de 19,42 metros por segundo. Okay. Y esto es la primera parte de lo que me piden en el primer inciso. Okay. Me pedían velocidad y también me pedían tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, con esta velocidad, yo puedo irme a la ecuación 1
o bueno, a este despeje que teníamos, y sustituyo V0 acá para obtener mi tiempo de vuelo. ¿Okay? Mi tiempo de vuelo entonces va a ser 80 entre mi velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Okay? Esto ahí me va a dar un tiempo de 4,55 segundos. ¿Okay? Entonces, básicamente, desde que el MA despega de la rampa hasta que intercepta el punto B, voy a tener un tiempo de vuelo de 4,55 segundos. ¿Okay? ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal estamos con ese primer problema? Hay dos cosas que ustedes tienen que saber hacer con la calculadora, que es hacer despejes con la calculadora y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Yo les puedo explicar cómo hacerlo, si alguno no sabe y quiere aprender de una vez, o si no, busquen cómo hacerlo. Si no quieren usar el tiempo ahorita para eso, busquen cómo hacerlo, pero es súper necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en esta ecuación, o bueno, veámoslo en esta, ¿qué pasa si yo más bien quisiera, me dieran cita y me dieran V0? Y yo quisiera encontrar el X. ¿Okay? Entonces, ¿cómo despejo ese X? No puedo despejarlo porque es una ecuación cuadrática. Puedo resolver una ecuación cuadrática con la calculadora, creo que eso sí lo saben hacer más, pero si no, yo puedo meter esto así como está y que la calculadora me haga el despeje del X. ¿Okay? Entonces, vi ahí unos cuantos pulgares arriba. Y si todo está bien con este ejercicio, que asumo que es... Ok, me dice Jennifer que si podría explicar el despeje. Sí, claro. Ok, no sé qué calculadora tenés. Yo tengo de las Casio blancas, las Classwiz. Ok, tenemos la misma calculadora. Entonces vamos a hacer el despeje de esta velocidad de acá. O sea, vamos a obtener este valor. Básicamente usted va a meter la ecuación así como está en la calculadora. ¿Qué es lo único que probablemente usted no sepa cómo meter? Este igual de aquí. Con la Casio Classwiz es igual, se pone con alfa y la tecla que dice calc. ¿Okay? Si usted ve arriba de la tecla que dice calc, hay un igual en rojo. ¿Okay? Entonces, al darle alfa igual, alfa calc, me va a poner ese igual. ¿Okay? Entonces, vamos a meter esta ecuación así como está, puramente. Y bueno, el G ya sabemos que es 9,81, ¿verdad? Nada más porque ahí no lo puse. Lo vamos a meter en la calculadora. ¿Okay? Cuando tengamos ese paso listo, si quieren le voy a dar un momentito, igual lo voy a hacer yo, a lo mejor les puedo mostrar cómo me queda. Y muy importante aquí, que no lo mencioné, lo único que no sabíamos cómo meter no era esto, sino que también cómo metemos este V0 aquí, si es lo que andamos buscando. Ese V0 lo vamos a poner con la tecla X que viene arriba a la derecha. Hay una tecla que literalmente es un X. Está justo debajo del botón de encender la calculadora. Voy a poner ese X ahí, lo elevo al cuadrado y ya les muestro, a ver si puedo mostrarles cómo me queda. Okay, voy a mandar las fotos al grupo de WhatsApp para no hacer mucha bola, pasándome las cosas a Telegram y luego al iPad. Ok, para ver si nos está quedando igual. Ok, ahí acabo de mandar las dos fotos. Entonces, Jennifer me avisa si lo puede ver bien y si le quedó igual a usted. Listo, dice Jennifer. Ok, entonces, ahora que tenemos esto así, ¿qué vamos a hacer? Si yo le doy igual a esto, me va a tirar un error, me va a decir error de sintaxis. Entonces me voy a volver con la flechita de la izquierda, si me dio error de sintaxis, y lo que voy a hacer es apretar la tecla Shift y otra vez la tecla Calc.
vemos que arriba de calc hay en amarillo algo que dice solve. Eso es para hacer la solución de este sistema. Entonces yo voy a apretar la tecla shift y luego calc y me debería aparecer algo como esto que voy a mandar a esta siguiente imagen. Okay. Me va a poner un x igual a 0. Eso básicamente es porque la calculadora resuelve este tipo de ecuaciones con métodos numéricos. Ustedes probablemente todos llevan algún curso que se llame métodos numéricos. Y básicamente es cuando uno no quiere buscar soluciones analíticas, sino soluciones aproximadas a partir de métodos iterativos. Básicamente eso es lo que usa la calculadora para calcular todo. Entonces, usa un método numérico y lo que vamos a poner acá es, por ejemplo, cualquier número en realidad. Vamos a escribir, yo suelo escribir 30, ustedes podrían poner 50 o lo que sea. Yo pongo ahí un x igual a 30, como acabo de mandar en la foto. Y luego nada más le doy igual 2 veces. Le doy igual 2 veces y esto me va a dar una solución que se ve así, como esta otra imagen que acabo de mandar también. Me dice que x es igual a 19,45. Básicamente ahí estoy obteniendo el resultado que yo les muestro por acá. Ese es el despeje de la velocidad. 19,42 metros por segundo. Okay, entonces ahí ya hicimos el despeje con la calculadora. Nada más que aquí hay un detalle. Básicamente es la función. Bueno, nada más explicar qué es ese L-R que sale abajo. Ese L-R describe el error del cálculo que estamos haciendo. Básicamente si sale L-R es porque no hay error en el cálculo. Como les dije, un método numérico lo que hace es como buscar un resultado aproximado. Si me sale LR igual a 0 es porque encontró una solución que no tiene error, o sea, la solución real. A veces, dependiendo del cálculo, a veces cuando uno hace cálculos muy grandes, muy raros, puede salir un error. Entonces, pues ahí uno tiene que tomar la decisión de si quiere tomar en cuenta lo que dice la calculadora o no. ¿Okay? Bueno, antes de eso nos había salido un x igual a 0 o un x igual a algo. ¿Qué es eso? Eso básicamente es el número que va a usar la calculadora como base para empezar a encontrar las soluciones del método numérico. ¿Okay? Imaginemos algo. Imaginemos, voy a poner esto en un paréntesis aquí, voy a poner trazar rojo aquí y aquí. Imaginemos que yo tengo una parábola. ¿Okay? Tengo una parábola, no porque estemos trabajando con movimiento parabólico, sino nada más porque les quiero explicar cómo funciona eso. Imaginemos que yo tengo una parábola. Entonces, para esta parábola, yo puedo solucionar cuando y es 0. Va a ser 0 en 2 puntos. Okay, digamos que son 2 y menos 2. Ok, tengo 2 puntos que me solucionan eso. Básicamente, si yo el método numérico este de la calculadora me va a dar solo una de las soluciones. Si yo soluciono esta parábola con la fórmula de la parábola, o igual las calculadoras resuelven ecuaciones cuadráticas completas, si yo lo resuelvo mediante este método numérico, por ejemplo, que aquí yo estuviese buscando x, vemos que tengo un x cuadrático. O sea, este va a tener 2 soluciones, o por lo menos debería tener 2 soluciones. Lo que va a hacer ese x igual a 0 que sale ahí, o x igual a 30, porque la calculadora guarda la memoria, como sea que le haya salido, es irse a x igual a 30, como por ejemplo aquí, 30, y empezar a buscar la solución más cercana. Okay, entonces él va a empezar a iterar hasta encontrar la solución más cercana. O sea, ¿qué valor te va a dar? Te va a dar este. Te va a dar que x es igual a 2. Pero tenemos otra solución, que x es igual a menos 2. Esta no te la va a dar. ¿Cómo yo obtengo esta solución? Poniéndole, por ejemplo, x igual a menos 30. Si le pongo menos 30, el punto me lo voy a ubicar como por aquí, menos 30. Entonces la solución más cercana es el menos 2. Okay, entonces, ¿cuál es mi consejo? Si es un elemento que tiene solución única, como por ejemplo este V0 aquí, no hay ningún problema. El número, usted puede poner el número que sea. Nada más no me pongan 0, porque 0 suele dar problemas. Esto es nada más por pura experiencia. No dejen x igual a 0, pongan x igual a cualquier cosa.
Si es algo que tiene solo una solución, pueden poner lo que sea distinto de cero. Si saben que puede dar dos resultados, como en la posición, pongan un número cercano a lo que ustedes esperan obtener. Que si esperan obtener un número positivo, como cuando buscábamos tiempo, nosotros no estamos esperando tiempo negativo. ¿Qué pondría yo? Yo pondría x igual a 30. ¿Por qué? Porque va a estar del lado positivo, entonces me va a buscar soluciones del lado positivo. Si yo quisiera buscar, no sé, igual puede haber una posición negativa, eso sí podría haber, y yo quisiera buscar la solución negativa, pongo x igual a menos 30. Pero básicamente ese es el funcionamiento de ese paso extra que sí es muy necesario. Igual con ángulos es muy necesario cuando estoy despejando ángulos y esas cosas. Pero básicamente eso me ayuda un montón porque me quita el tener que despejar cosas que pueden estar encerradas muy raro. Como por ejemplo aquí, ¿cómo hago yo para despejar si me estuvieran pidiendo cita? Si me estuvieran pidiendo cita, cita no es la solución de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, si yo la soluciono de forma analítica, me va a dar los valores de x. Pero ¿qué pasa si yo ando buscando cita, por ejemplo? Bueno, esa es la forma más fácil de hacer el despeje. Eh, si los demás no sabían cómo hacer el despeje, espero que todo bien. Pero si no, le pregunto a Jennifer qué tal, si me entendió, si todo bien, si sabemos hacer el despeje. Ok, dice Jennifer que gracias, entonces asumo que todo bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Hacer este otro inciso, que básicamente me está pidiendo que encuentre con las mismas condiciones la velocidad inicial y la velocidad con la que golpea el piso. Velocidad inicial fue lo que ya encontramos en este otro problema. O sea, ya eso lo encontramos. ¿Qué vamos a hacer? Buscar la velocidad con la que golpea el piso. Esta velocidad de acá. Ok, nada más vamos a hacer eso y con eso ya terminamos. Este, tengo por acá. Listo. Ok, para encontrar la velocidad final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Ok, básicamente nada más tengo que hacer la sustitución de estas dos ecuaciones con los datos que ya conozco, porque ya conozco la velocidad inicial y ya conozco el tiempo. Ok, entonces nada más vamos a hacer la sustitución de esos valores ahí. Voy a tener que F en el eje X, la velocidad final en el eje X, va a estar dada por esta ecuación, que va a ser velocidad inicial, ya sabemos cuánto es, me da 19,42, que fue lo que calculé ahorita, por el coseno del ángulo, que en este caso es 25 grados. Si yo hago ese calculillo ahí, voy a obtener que la velocidad en el eje X es de 17,60 metros por segundo. ¿Okay? Y ahora para la velocidad en el eje Y, final en el eje Y, voy a tener que hacer la sustitución de los valores de esta otra ecuación. Y ya con eso usaríamos todas las ecuaciones de movimiento parabólico. ¿Okay? Entonces pondríamos 19,42 por el seno de 25 grados menos 9,81, que es la gravedad, por el tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo, igual lo calculamos ahorita, es 4,55 segundos. ¿Okay? Entonces, esto me va a dar una velocidad final en el eje Y de menos 36,43 metros por segundo. ¿Okay? Si yo en un eje de coordenadas aquí gráfico ese vector, tiene sentido que la velocidad en el eje Y vaya hacia abajo, ¿verdad? Porque vamos a tener que el MA está cayendo, o sea, se está desplazando en dirección del eje Y negativa. Y esto aquí va a ir en menos 36,43, eje Y, eje X. Y pues yo voy a tener que mi vector de velocidad final es este, el descrito por la composición de las dos componentes. Esta es mi velocidad final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más tengo que calcular ese vector. Si tengo el VFX y el VFY. Okay. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues nada más con Pitágoras voy a tener
que UFY va a ser el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos entre raíz. Ok, esto me va a dar una velocidad final de 40,46 metros por segundo. ¿Okay? Y esta es entonces la respuesta de ese otro inciso, o bueno, ese otro problema de este problema más grande. ¿Okay? ¿Qué tal, ¿Qué tal estamos con el tema de movimiento parabólico? Bien. ¿Okay? Veo otro pulgar arriba, todo bien, parece que estamos bien. Y como les dije, la clase de hoy se supone que tenemos que ver hay que hacer el pretest. Entonces, bueno, ya consumimos una hora explicando teoría. Se supone que sigue la parte de la práctica. Y bueno, ya está subida en el Tec Digital, ya está subida en el Teams, pero hoy no nos va a dar tiempo de hacer lo que hacemos siempre, que es dejar que ustedes se vayan, hagan la práctica y luego venir a revisarla, porque eso es lo que nos toma 3 horas. Y la última hora se las tengo que dejar para que hagan el post-test. Lo pueden hacer un poquito más tarde, o sea, no se sientan tan presionados de hacerlo ahorita, porque creo que está habilitado hasta las 6 de la tarde. Entonces tienen como chance hasta, qué sé yo, como las 5 de conectarse a hacerlo, para que tengan como una hora para hacerlo. O si quieren salir de eso, pues lo hacen de una vez, ¿no? Pero entonces no nos va a dar chance de hacer la revisión y dejarles el espacio a ustedes para que practiquen esto. Así que creo que entonces les voy a hacer parecido como ayer. Les voy a dejar la práctica de la clase acá y bueno, ustedes se van a hacerla y les voy a dejar el solucionario. Yo tengo el solucionario de estos problemas para que ustedes lo revisen y ustedes se midan también, qué sé yo, si ya son como las 4:30, 5 y siguen viendo esto, que esperemos que no duren tanto viendo estos problemas, ya se ponen a hacer el pretest. Pero entonces la idea es que hagan estos problemas, o por lo menos un par, que ustedes se sientan que ya han practicado algo de movimiento parabólico y luego se manden a hacer el post-test. Pero lo que necesito que hagan de fijo es el post-test. Lo de las tareas de los 4 días pasados era bastante opcional, muy opcional, pero lo del post-test de ahorita sí necesito que lo hagan todos. Yo sé que, bueno, por lo menos hoy fue la clase que me llegó menos gente, les agradezco a los que estuvieron por acá y a los que no se pudieron conectar también, pero sí necesito que hagan el post-test, eso es lo que más necesito que hagan. Okay, entonces voy a dejarles la práctica, ya lo tienen en el Teams, en el Tec Digital, y les voy a pasar el solucionario de una vez para que ustedes lo puedan ir checando y cuando se sientan listos, de una vez se manden a hacer el post-test. Ok, igual creo que estamos tardando, para no tardar mucho más tiempo, digamos. Bueno, hasta acá estaremos llegando con las tutorías. Ahí les mandé un form ayer, que me pasaron ayer, para que hagan la calificación tanto de las tutorías como de mi persona como tutor. Y entonces, igual, ahí los estoy molestando ahorita en lo que queda de la tarde para que hagan el post-test, para los que no se pudieron conectar también. Y si no hay ninguna duda ni nada por el estilo, bueno, ya saben que me pueden contactar ahí, cualquier vara. Pero si no hay ninguna duda, entonces estaríamos llegando hasta acá con los talleres de nivelación. Y bueno, y desearles lo mejor cuando ya entren al curso. Yo sé que ver todo esto esta semana, todos los días es intenso, pero bueno, esa es la idea de los talleres de nivelación, que sean como intensivos para llegar finos a Física 1. Espero que les haya servido un montón, que de verdad hayan aprendido, porque creo que me interrumpieron en todos los talleres como una vez para preguntarme algo. Entonces, no sé si fue que expliqué bastante bien o que no me quieren preguntar, eh, pero sí, o sea, espero que de verdad les haya servido, que hacer el esfuerzo de venir a conectarse, de hacer las tareas y de todo eso haya servido bastante y que ya tengan prácticamente la primera parte del curso de Física 1 lista con estos talleres, que entren finos y que no se vayan a quedar botados. Y bueno, de mi parte nada más desearles lo mejor, que les vaya súper bien con Física 1, ponerle un montón y pues nada, agradecerles también por haber estado por acá en las tutorías. Y bueno, eso sería de mi parte. Ahí cualquier cosa me pueden escribir y les estoy molestando por mensaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Pura Muchas vida, gracias. Brian, igualmente, muchas Gaia. gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Con mucho gusto, Fabián, pura vida.